Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doctor Ramiro García, buenos días. Gracias por acompañarnos. Consulta popular. Primero, ¿las ve viables? ¿Las ve calificables constitucionalmente hablando por la Corte Constitucional? Buen día. Buen día, Milton. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Feliz cumpleaños, por cierto, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Usted ya está en Quito o sigue despachando desde Valle de Caracas? No, en Quito. Quito. Lo vi con Carlos Vera el otro día con un bonito escenario de San Vicente. Sí, tuve una audiencia fuera de la ciudad, justamente en Manabí, por eso estaba por ahí. Pero bueno, sobre las preguntas, a ver, unas sí y otras no. Hay preguntas que pueden ser calificadas y hay otras que de entrada creo que van a tener una serie de objeciones de constitucionalidad, específicamente la primera, que pretende una vez más introducir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, lo cual ya en su momento, me parece que año 2013 fue propuesto por el entonces presidente Rafael Correa, que mereció el rechazo básicamente porque contraviene todo estándar del sistema interamericano de derechos humanos. Existen varias decisiones de la Corte Interamericana en la que establecen básicamente que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de seguridad ciudadana, sino para la destrucción legítima del contendiente, lo que quiere decir, es decir, para una guerra. ¿Eso qué es lo que va a pasar? Además, porque esto no es la primera vez que se hace, ni es el primer país en donde se propone. De hecho, en México tenemos ahorita un tema de militarización brutal de la sociedad, donde se ha entregado a las Fuerzas Armadas y al Ejército en específico las tareas de control del narcotráfico. Y esto lo que ha generado es, por un lado, una impregnación del narcotráfico en las propias estructuras de las Fuerzas Armadas y, por otro lado, eventos masivos de violación de derechos humanos. O sea, recordemos que uno de las, solo para poner como ejemplo, ¿no? En México enviaron a un grupo élite de Fuerzas Armadas y Policía a entrenarse en varios países, Israel sobre todo, para el control del narcotráfico. Regresaron, enfrentaron a los narcotraficantes y en poquísimo tiempo esa fuerza élite se convirtió en un cartel del narcotráfico. Además, ultraviolento, los Zetas. Los Zetas, claro. Entonces, claro, los Zetas básicamente eran miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía élite, ultra entrenado, que lo que hicieron es darle un nuevo brío al narcotráfico a través de acciones súper violentas. Es decir, llevaron el tema de la tortura, de la desaparición a niveles que jamás se había visto en un México que ya viene sufriendo un desangre por el tema de la guerra contra el narcotráfico de hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que esa va a ser una pregunta que difícilmente va a pasar el tamiz de la Corte Constitucional. Hay otras en donde medio que se llueve sobre mojado, que resultan medio incluso innecesarias o de mínima repercusión. Por ejemplo, el tema de la bajada del número de los asambleístas. Es decir, hoy por hoy tenemos 137 asambleístas, con la reforma tendríamos 120. ¿Qué garantiza que ahora que tenemos 137 malos, podamos tener 120 buenos? Porque también podemos tener 120 malos. En absoluto. Mientras no exista un mínimo pacto, que en el Ecuador a veces resulta casi imposible, pero mientras no exista un mínimo pacto entre fuerzas políticas en cuanto a mejorar el nivel de los candidatos que se propone a los electores, vamos a continuar teniendo lo que tenemos. Es decir, mientras se privilegie digamos, lo mediático o la popularidad por sobre la posibilidad de hacer una buena gestión, entonces vamos a seguir teniendo miembros de farándula o gente que sale en un reality como candidato y luego, claro,
eso redunda en la calidad legislativa que tenemos hoy por hoy, que vamos a tener. Recordemos que nuestro primer legislativo, luego de la vuelta a la democracia, tenía 67 diputados. Apenas en el 2007 teníamos 100 legisladores. Ese era el Congreso de 2007. Hoy tenemos 137, obviamente se ha incrementado el grupo poblacional, y el reducir 17 asambleístas creo que no nos va a garantizar en absoluto una subida de nivel del órgano legislativo. Un órgano legislativo que vemos que cada vez desciende en nivel y en popularidad. El actual, por ejemplo, empezó a los 3 meses con el nivel de popularidad con el que finalizó el anterior. Es decir, se demoraron 3 meses en llegar al 8% de credibilidad a nivel nacional. Y eso es lo que tenemos. Y por eso es que, pero además vemos que hay un legislativo que cada vez y cuando abona en cuanto a una peor imagen. No se dice nada, por ejemplo, sobre el transfugismo, que eso es un tema fundamental. Uno de los temas en los que en España, por ejemplo, permitió mejorar el nivel parlamentario fue un acuerdo entre las principales fuerzas, básicamente el PP y el PSOE, en que legislador que se sale de la bancada, legislador que es expulsado del Parlamento. Punto. Así de sencillo. Entonces, ese es claro, acá, si se sale de la bancada y se viene donde vi, claro, y se viene a otra específicamente, porque aparte, el otro problema que tenemos y que es fundamental, ya que hemos puesto España de ejemplo, en España el jefe de gobierno es el que tiene la bancada más importante, el que logra una mayoría legislativa para conformar gobierno. Actualmente está Sánchez con una coalición en la que entra el PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, los Bildu y algunos más. ¿Ok? Y eso le permite, eso no solamente que le permite manejar un gobierno fuerte, sino pasar sus proyectos de ley adecuadamente. Acá tenemos un presidente que llegó con una bancada legislativa que era la cuarta de la Asamblea. Es decir, no la primera, no la segunda, no la tercera, la cuarta. Y claro, cuando uno tiene un bloque legislativo de ese tamaño, pues resulta lógico que la gobernabilidad se convierte en muy, muy complicada. Yo creo que habría sido, por ejemplo, muchísimo más interesante que a través de una enmienda constitucional se pase las elecciones de la primera a la segunda vuelta. De manera que se garantice... buscar equilibrar la fuerza política. Que se garantice que el que llegue, sea el que sea, llegue con un bloque legislativo importante. Que si no es el primero, que por lo menos sea el segundo, y que pueda de alguna manera a través de pactos claros, de pactos públicos, llegar a una mayoría legislativa y no desgranando legisladores de cada uno de los bloques. Ha sido la práctica común en todos los gobiernos, porque además, si usted llega si usted en una asamblea de 137 legisladores llega con 24 asambleístas, y sabe que necesita 70. Entonces lo que tiene que hacer es, como sea, llegar a pactar con 40 más, 45 más, para poder tener una mayoría legislativa. Sí. Y claro, eso implica necesariamente prácticas corruptas. Ahora, quiero terminar este tema y volver a la pregunta 1, sin antes decir que aquí el que se sale de la bancada se hace llamar con orgullo rebelde, ¿no? Rebelde. Rebelde, claro. La pregunta 1, uno podría decir, planteemos la pregunta 1 al revés. ¿Por qué la policía no ayuda a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué le digo esto? Porque el mismo presidente Lazo en el 2015 decía que no se puede distraer el trabajo que tiene las Fuerzas Armadas. Control de fronteras, por dónde entra la droga, por dónde entran las armas, por las fronteras. Ese es el tema, yo creo que ese es el tema fundamental. A ver, lo primero que tenemos que hacer es, si vamos a plantear reformas, tenemos que hacerlas desde un baño de realidad inicial, es decir, pensando en qué es lo que pasa y cuál es el escenario que queremos construir a partir de esa reforma. El Ecuador no es un país productor de droga. La droga que se produce en el país porcentualmente es muy pequeña, es muy marginal en relación a la droga que se comercializa y que se reexporta, sobre todo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los cientos o miles de toneladas de droga que pasan por territorio ecuatoriano cada año provienen tanto de Colombia, se calcula que de Colombia un 65% y de Perú un 35%.
que son los grandes países productores. En Ecuador no se produce por dos razones fundamentales y que son básicamente logísticas. No es porque aquí no nos guste producir droga o porque seamos buenas gentes, no. Simplemente porque tenemos un país chiquititito donde no hay mucho terreno disponible y donde el esconder grandes extensiones de plantación de plantaciones ilícitas resulta muy complicado. A diferencia de Colombia, que es enorme, en donde solamente en el Urabá entran 5 Ecuador, para que tenga idea que es uno de los principales sitios de producción de droga. Y el otro, que es económico. Producir droga en el Ecuador resulta mucho más caro que producirlas en Colombia y en Ecuador y en Perú. Por una sencilla razón, acá toca pagarle en dólares a los empleados. Entonces, uno de los factores que se maneja dentro del tema de la producción de drogas son los costos, como en todo, como toda empresa. Entonces, por supuesto, yo prefiero una empresa en donde pague en pesos colombianos a precios irrisorios, además, porque tampoco es que uno se imagina. Una de las falacias que nos plantean cuando nos presentan una incautación, dicen, se encontró una tonelada de droga, claro, que puestas en las calles de Nueva York valen tanto. Sí, puestas en las calles de Nueva York, pero al productor reduzca por lo menos 30 veces eso. Es decir, lo que en las calles de Nueva York valdría 10,000, posiblemente al productor le paguen 300. Esa es un poco la relación. Y sin embargo es un gran negocio, porque de lo contrario no estaría ahí. Pero el gran negocio es la comercialización. Y en el Ecuador, dentro de esta cadena de producción y comercialización, pues nos hemos dedicado a la parte más, digamos que a la parte más light, que es la reexportación. Pero para eso hay que meter la droga por las fronteras. Entonces, lo que deberíamos exigir a las Fuerzas Armadas no es que se involucren en temas de seguridad ciudadana, sino que hagan su trabajo. Porque todo eso entra por fronteras, por tierra, por fronteras, entra por aire, entra por mar, es decir, entra por aquellos ámbitos de competencia de las Fuerzas Armadas, tanto de Ejército, Marina y Aviación, así que es por ahí por donde creo que deberíamos empezar, en lugar de convertirles a los miembros de Fuerzas Armadas en una suerte de policías urbanos que no tienen ningún sentido. Ramiro, ¿cómo vemos esa pregunta también que habla de la extradición de narcotraficantes ecuatorianos? ¿Cambiarían algo las cosas? Tenemos la A ver, experiencia del vecino país Colombia, por ejemplo. mira, a ver, justamente con la experiencia de Colombia, si hay algo que logró sentar en la mesa de negociación, en su momento a narcotraficantes y posteriormente a los miembros de los grupos de criminalidad ya organizada, fue la extradición. O sea, recordemos que toda la bronca de los 90s, de Pablo Escobar y compañía, era por el tema de la extradición, porque al igual que pasa acá en el Ecuador, en Colombia no le tenían miedo a la cárcel. No, es más, Le tenía miedo a Estados Unidos. Claro, lo que le tenía miedo era la extradición. Tan no le tenía miedo a la cárcel que dijeron, no se preocupe, vea, ¿quiere meterme a la cárcel? No hay lío, yo le construyo una. Y se construyeron la de Envigado, en donde los policías estaban en uniforme en la mañana y de smoking sirviendo en la noche, ¿no? Entonces, claro, así que esa fue la realidad colombiana. Mire, además, el tema de la extradición, la prohibición de extradición que se estableció en 2008 es contraconvencional. ¿Por qué? Porque nosotros somos signatarios de la Convención de Roma de la Corte Penal Internacional. Y esa convención nos obliga como países a extraditar a nuestros nacionales si fueran requeridos por la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, a través de esta prohibición que se incluyó en 2008, estamos incumpliendo esa disposición. Pero el gobierno dice, sí, artículo 79 de la Constitución, que los ecuatorianos serán juzgados en el Ecuador. Más o menos eso dice la Constitución. El gobierno dice, puede haber un tema de afectación a los derechos humanos. El gobierno dice, no, solo les vamos a extraditar, sus derechos se mantienen intactos. Lo que pasa es que, a ver, primero hay que dejar, uno de los problemas que tiene la pregunta, como ha sido planteada, que yo creo que ahí esto merecerá una calificación de constitucionalidad condicionada de parte de la Corte Constitucional. Es decir, le van a decir, esto puede ser constitucional si es que usted hace cambios. ¿Qué cambios? Primero, se tiene que dejar clarito bajo qué parámetros se puede extraditar. Es decir, no puede extraditarse por cualquier delito. Punto 1. Punto 2, se tiene que regular legalmente las condiciones de extradición. Porque uno de los requisitos es que el país requirente
garantice de forma insoslayable una garantía, el debido proceso con el que se le va a seguir a esta persona. Porque de lo contrario, claro, imagínense usted, nos conseguimos por ahí, o sea, llega un nuevo gobierno amigo de Bielorrusia y Bielorrusia empieza a requerir judicialmente a los opositores del gobierno y algunos terminaremos por ahí. Entonces, esas son las cosas que se tienen que regular y dejar claro. En la forma que está planteada la pregunta se deja muchos vacíos, es demasiado porosa. Y yo creo que ahí la Corte Constitucional podrá dar paso condicionalmente bajo el requerimiento de ciertos cambios. Bueno, se nos quedan 5 preguntas. Ahora que esto sea la solución, no existe. El problema es que acá en el Ecuador somos súper cortoplacistas, o sea, queremos algo que nos solucione la seguridad de aquí al miércoles. Eso no existe. Las soluciones son integrales, las soluciones son además socioeconómicas, son de largo plazo. A Medellín, yo estuve en Medellín de los 90. Yo estuve en el 91 exactamente. Y le cuento una anécdota así rapidísima para graficar el nivel de peligrosidad que había. Fui a visitarles a unos amigos de mi edad en esa época, yo tenía 21 años. Hicimos un asado y se nos acabó el carbón. Tuvimos que, ojo, asado de mediodía, 2:30, 1 de la tarde, se nos acabó el carbón. Caminamos 4 o 5 cuadras hasta un micromercado que vendía carbón. Esas 5 cuadras, mis amigos estaban sufriendo porque decían, aquí nos van a matar. Y estábamos en un barrio muy residencial, muy bueno, pero decían, pasaban carros y pegaban una ráfaga al que pasaba. Ese era el nivel de inseguridad que tenían. Hoy por hoy, Medellín es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. ¿Cuánto les tomó? Les tomó casi 20 años de medidas socioeconómicas, socioeducativas para revertir esa realidad brutal. O sea, era algo que yo jamás me había esperado. Imagínense usted caminar un domingo a las 1 de la tarde y sentir que es posible que un desconocido llegue y le meta a uno 4 tiros. Entonces, esa realidad la pudieron revertir, pero a través de estructuras socioeconómicas. Pero aquí queremos mantener las mismas estructuras de inequidad. Queremos mantener a un gran porcentaje de la población en condición de marginalidad y a la vez queremos seguridad. Eso no existe. Mientras el sector más deprimido no pueda garantizar un nivel de vida mínimamente digno, siempre va ese sector más deprimido a constituirse el estanque en donde van las organizaciones de criminalidad organizada a pescar sus nuevos soldados, ¿no? Bueno, ojalá el eslogan sea ese, como dice el presidente, ¿no? Que la consulta sea la solución. No creo que sea la solución, pero sí, ojalá el inicio de la solución. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación.